Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En el proyecto de construcción se reúnen los ingenieros civiles, los ingenieros estructurales, el arquitecto, el ingeniero eléctrico, y se reúnen todos los profesionales que tienen sus manos en el proyecto, que están dirigiendo el proyecto, para discutir los pros y los contras, para detectar detalles, discuten el proyecto. Eso es un consejo de un proyecto de construcción. En un consejo de guerra también están los generales con el presidente o con el rey, discutiendo los planos, discutiendo las estrategias de ataque. El pecado, el significado de pecado es la transgresión de la ley. Entonces, todo aquel que transgrede las leyes es un pecador. Satanás quiso ser como Dios, se llenó de envidia, de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de vanidad, y después de ser el principal en todo el universo, la mano derecha de Yahweh Elohim, se convirtió en Satanás. De ser llamado la estrella de la mañana, la envidia, la arrogancia, la rebeldía lo hizo transgredir las leyes del universo y se convirtió en Satanás. Entonces, cuando usted está rodeado por personas que transgreden la ley, usted está rodeado por un consejo de malos y usted está andando con los malos, planificando transgredir la ley, planificando ser rebelde. Entonces, dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? El camino de los transgresores de la ley. ¿Cuál es el camino del consejo de los malos? El camino es la ejecución del proyecto. El camino, primero en consejo de malos, no estuviste en consejo de malos. Y luego tampoco estuviste en sus caminos, en la ejecución del proyecto. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer es burlarse, es mofarse, es hacer falso juicio, dar falso testimonio, hablar mal. Entonces usted está escarneciendo a esa persona. Fíjense lo que hablaba el apóstol Pablo, que habían falsos profetas en ese tiempo, que fueron discípulos también de Yeshua, que andaron con Santiago, que andaron con Mateo, anduvieron con Juan, anduvieron con Lucas, anduvieron con los discípulos, los verdaderos apóstoles de Yeshua Mashiach. Pero ellos se rebelaron y quisieron formar su propio equipo, formar su propia secta, y comenzaron a ser como Satanás, rebeldes, transgresores de la ley, comenzaron a transgredir la ley, comenzaron a apostatar de la fe y comenzaron a desviarse de la fe. Entonces, estas personas, estos rebeldes, adquieren poder político a través del emperador romano Constantino, y en ese momento es cuando nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o la Iglesia Cristiana. La Iglesia Cristiana nace de la rebeldía, de la envidia,
del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, la altivez. Comienzan a matar a los judíos y a alegar que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Entonces, fíjense, a partir de ese momento nace la iglesia cristiana. Luego de esa iglesia cristiana tiene hijos con Satanás, yo lo pongo así en metáfora, y esa iglesia tiene lo que hoy, un montón de hijos que hoy llamamos la iglesia protestante, de todas las denominaciones. Todo aquel que se llama cristiano es hijo de esa fornicación, de Satanás y la iglesia cristiana, o la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, todas las tradiciones y culturas paganas fueron fusionadas para poder atraer a todos los pueblos bajo su control y dominio. Comenzaron a asesinar judíos, comenzaron a decir que ellos fueron los que mataron a Cristo, los despojaron de sus casas, de sus propiedades, mataban a sus hijos, les quitaban todo y aparte los quemaban en la hoguera. Y eso fue un odio que existe hasta hoy, generado por esa iglesia católica, apostólica y romana que supuestamente Cristo estableció. Ahora, ¿cómo vemos aquí? ¿Cómo refutamos eso? Si verdaderamente el Señor hubiese establecido la primera iglesia como la iglesia católica, apostólica y romana, o la iglesia cristiana, entonces esa supuesta iglesia hubiese sido judía, porque Yeshua era judío, el apóstol Pedro era judío. Yeshua es judío porque él está vivo, él murió y resucitó de entre los muertos. Todos los discípulos de Yeshua eran judíos y la iglesia primitiva era judía, que caminaba en los principios y en la ley de Yahweh Elohim. Entonces, todos aquellos que comenzaron a transgredir la ley son llamados pecadores, transgresores de la ley. Repito el número 1 para saltar al número 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, transgresores de la ley, pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en el proyecto de este consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no se burla de la ley del Eterno, cambiándola y diciendo que fue abolida la ley, que Yeshua vino a esta tierra para abolir la ley, romper la ley vieja, abolir la ley vieja y establecer una nueva. Eso es un rebelde, eso es un pensamiento de un rebelde. ¿Quién fue el rebelde, el primer rebelde sobre la historia de la humanidad, la historia de la creación, del universo, de todo, desde el principio? Satanás. Satanás quiso ser, siendo el primero, el principal, llamado el lucero de la mañana, en la mano derecha del Todopoderoso. Quiso ser como él, quitarlo a él del medio y sentarse él en su trono, en su lugar. Dejó entrar en su corazón la vanidad, la soberbia, la envidia, la arrogancia, la altivez, el orgullo. Y a partir de ese momento dejó de llamarse o dejó de ser Luzbel y se convirtió en Satanás. Todo aquel que piensa que Yeshua vino a romper las leyes está diciendo, se está burlando, está escarneciendo a Yeshua, diciendo que él vino como un rebelde con el mismo espíritu de Satanás a romper las leyes de su padre, porque su padre, que es perfecto y todopoderoso, se equivocó. Entonces las leyes que él hizo estaban malas y hay que hacerlas nuevas porque se equivocó. No es así. Yeshua no vino a romper la ley, él vino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros a cumplirla, siguiendo sus pasos, los pasos del judío, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, Yahweh Elohim. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia, se deleita en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche.
Una vez una persona me dijo, Keibo, lo que pasa es que tú no has sido libre de la ley. Tú estás atado como los judíos, estás atado bajo la ley y tienes que ser libre. Tienes que ser libre, entregarle tu vida a Cristo y ser libre. Y yo le digo al pastor, pastor, ¿qué entiende usted por la ley? Y se quedan callados, no saben qué decir porque no saben lo que es. Entonces, si somos libres de la ley, entonces podemos matar, podemos adulterar, podemos dar falso testimonio o podemos ser mentirosos, ladrones, estafadores, porque eso no aplica para nosotros. Y la persona se queda meditando porque jamás lo había visto, jamás había abierto sus ojos. Y en ese momento el Señor abre sus ojos, porque el Señor tiene misericordia de nosotros, de todos nosotros, y quiere que lleguemos al arrepentimiento, que tú te arrepientas, pastor, que me estás escuchando. Arrepentirse es dejar el pecado atrás, reconocer que has sido pecador, pero toda mi vida he sido pastor evangélico y he enseñado la verdad. Ahí es donde eres pecador, porque has sido transgresor de la ley, has sido pastor evangélico o cristiano. Ya eres pecador, porque un cristiano es un transgresor de la ley. No guardas el Shabbat, es el cuarto mandamiento de los 10. De los 10 es el cuarto. Y no lo guardas porque dice que el Señor resucitó el día domingo y es el día del Señor. Eso lo estableció la Iglesia Católica. El Señor no pudo haber resucitado el domingo. El Señor se les apareció a las Marías el domingo porque ya Él había resucitado y se había presentado en la Santa Ciudad para entregar sus primeros frutos. Cuando usted entiende la ley de Yahweh, usted entiende las fiestas. ¿Por qué Él estableció las fiestas como anuncios proféticos? Cada fiesta establecida por el Eterno en la ley es un anuncio profético. Yahshua nació en Sucot, cuando el Señor dijo, y será llamado Emmanuel. Y cuando le dijo a Moisés, y yo habitaré en medio de los tabernáculos y en medio de mi pueblo. Entonces nace Yahshua para el cumplimiento de Sucot, de la fiesta de Sucot. Entonces Yahshua muere en Pesa, justo entrega su vida en la hora en que los corderos son sacrificados. Justo José de Arimatea lo envuelve en un sudario. Usted sabe cómo se celebra la fiesta de panes sin levadura. A la caída del sol del Pesa viene panes sin levadura. Los judíos agarran y envuelven en un pancito sin levadura, lo envuelven en una tela blanca y lo esconden en la casa. Luego los niños lo tienen que encontrar y el que lo encuentra recibe un regalo. Fíjese, el Señor fue envuelto en un sudario y fue sepultado en una cueva y todo aquel que lo busca recibe la salvación y la vida eterna. Luego resucita de entre los muertos exactamente en la fiesta de primicia, para que se cumpla la fiesta de primicia, la profecía. Entonces se aparece en el templo, presenta su fruto y entonces las Marías van al sepulcro en la mañana. Por eso es que las Marías van el domingo en la mañana y no el sábado, porque es Shabbat. Y el domingo no pudo haber resucitado, porque el domingo era el primer día del conteo del Omer, de los 50 días del conteo del Omer. Y al terminar los 50 días del conteo del Omer, reciben al Ruach HaKodesh en Shavuot, la fiesta de Shavuot. Y faltan 2, fiesta de trompetas, cuando todo ojo le verá, a la final trompeta, y la fiesta de Yom Kippur, cuando serán establecidos los tronos y vendrá el juicio sobre las naciones de la tierra. Cuando nosotros entendemos esto, pastor, usted va a comenzar a caminar en las sendas antiguas y vas a comenzar a seguir los pasos de Yahshua HaMashiach. De lo contrario, estás caminando en los pasos de la gran ramera de Babilonia. Y el Señor te dijo en Isaías, salgan de allí, pueblo mío.
En Jeremías, salgan de allí, pueblo mío, y vuelvan a las sendas antiguas. En Apocalipsis, en el futuro, fíjense, al futuro le dice, a nosotros que somos el futuro de ese tiempo. Ahora, hoy el Señor nos dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan. Salga de Babilonia, mañana puede ser tarde. Si usted es cristiano evangélico, si usted es cristiano de cualquier denominación, si usted es mormón, si usted es testigo de Jehová, si usted es adventista del séptimo día, si usted es cristiano, pastor evangélico, salga de Babilonia, pueblo mío, salga. Y dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El cuarto mandamiento es al que los pastores evangélicos dicen que es la ley, que es para los judíos y que fue transgredido. Solo el cuarto. El resto sí está vigente, solo el cuarto. Y el cuarto mandamiento tiene una promesa poderosísima. Pero vamos a seguir en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto no es para todo el mundo. Este es el que medita de día y de noche en la ley de Yahweh y se regocija y ama la ley de Yahweh. Sigue los pasos del Mesías, Yeshua. Sigue los pasos de él. Está en las sendas antiguas. Reconoce su pecado. Señor, yo reconozco que he sido pecador. Pero hermano Keibo, pero toda la vida he sido pastor evangélico. ¿De qué he sido pecador si toda la vida he amado al Señor? Toda la vida le he servido. Eso lo cree el Papa. Todos los papas han creído que le han servido al Señor y que han amado al Señor con todo su corazón. Eso lo cree el líder de los líderes de los musulmanes. Eso creen los líderes de todas las religiones que existen, que ellos aman al Señor con todo su corazón y que ellos le sirven al Señor. Eso es lo que ellos creen. Y una persona una vez me dijo, cada religión tiene su forma de pensar, y es cierto, pero el único camino está aquí. El único camino es Cristo, me dijo un pastor. El único camino es Cristo a la vida eterna. Es cierto, pero si tú no sigues sus pasos, tú te vas a quedar, porque Él no viene por cristiano, Él no viene por evangélico, Él no viene por adventista, Él no viene por mormones, Él viene por los que cumplen la ley de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:12. Eso es lo que dice. Él viene por esas personas que guardan la ley de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Cómo puedes tener el testimonio si transgredes la ley? Ahí no tienes el testimonio de Yeshua, porque estás transgrediendo la ley, estás en pecado. Él no viene a buscar a pecadores. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa persona que dice que es una delicia, que se deleita en la ley del Eterno, que se deleita cada Shabbat, cada vez que llega el viernes, está loco que llegue ya rápido para hacer la preparación, todo para recitar el Shema en cada tarde, a ver la caída del sol con su familia, a orar por su familia, adorar al Señor y darle gracias al Señor por ese Shabbat, por darle la vida, por darle la salud, el trabajo, por proveerles de alimento, por proveerles de casa, de techo, lo que sea, pero adorar al Señor ese día. Yo adoro al Señor todos los días, dijo uno. Yo todos los días para mí son para el Señor. Mentira. El Señor estableció uno y si tú eres desobediente, Él no recibe eso. Si tú eres cristiano, Él no recibe tu adoración, Él no recibe tu alabanza, Él no recibe tu oración, a menos que estés arrepentido de pecado. Que tú estés arrepentido de pecado, de haber transgredido la ley. Y entonces así, ve al Padre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque tu oración sería como cuando vas a la cárcel, en el caso mío que yo trabajaba con los presos como misionero, y los presos, una persona asesino, un sádico, un violador, una persona que causó mucho daño a mucha gente,
eh, sabía que yo tenía acceso a jueces, sabía que yo tenía acceso a personas muy importantes con cargos altísimos en el gobierno. Y entonces quería que yo fuera a interceder por él. Yo le decía, hijo del diablo, ¿qué te crees tú que soy yo? Y me decía la persona, Dios, varón, pero ven acá, ¿no me puedes hacer un favorcito? Yo le decía, no, tú eres loco. Nada más haciéndome esa petición estás diciendo que yo soy un pecador, que yo soy un farsante, que yo soy un estafador, un mentiroso, un engañador, un transgresor de la ley. Entonces estás diciendo que yo soy un falso, un hipócrita. Y me dice, varón, pero ¿por qué usted dice eso? Lo que me va a hacer es un favor. Cuando tú me pides un favor como eso, tú me estás viendo tan pecador y tan delincuente como tú. ¿Sabes lo que tú necesitas, hijo? Le decía al preso. Arrepentirte de tus pecados para que el Señor te dé libertad en tu corazón y que puedas ser libre aquí adentro de la cárcel, libre del corazón, del alma, del espíritu, porque tú no puedes estar afuera. El juicio que te espera del juez, le oro al Señor que sea un justo juicio y que puedas pasar el resto de tu existencia aquí en la cárcel, porque aquí es donde tú tienes que estar. Si tú eres libre de verdad, tú aquí adentro de la cárcel vas a ser feliz y vas a predicar la palabra del Señor a todo el que está aquí adentro. Aquí se necesita mucha gente que predique el evangelio real, el de Yeshua HaMashiach. Tú no deberías estar allá afuera. De lo contrario, el juez que te mande a la calle sería un corrupto, un falso, un farsante, un impostor, un estafador. ¿Es dura esta palabra? Durísima, durísima. Pero esa es la ley. Esa es la ley. Entonces, cuando nosotros venimos y creemos que le vamos a pedir al Padre, estando en pecado, sin arrepentirnos de haber transgredido la ley del Padre, estamos haciendo lo mismo. Estás escarneciendo al Señor, su sacrificio, su vida de ministerio aquí en la tierra. Te estás burlando de Él. Le estás diciendo al Señor que es un rebelde, un hijo rebelde, un mentiroso, un estafador. Y no es así. No es así. Pastor evangélico, yo le pido al Eterno en este momento que estas palabras penetren tu alma, tu espíritu, y que tú puedas entender, que sea el Eterno abriendo tus ojos, abriendo tus oídos en este momento y puedas ver lo que el Señor tiene para ti. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a las sendas antiguas. Una persona me dijo, pero Keibo, ahora tú atacas a la iglesia cristiana cuando tú también naciste de ahí y agarrabas agua y le tirabas a la gente encima y agarrabas aceite y los bañabas a todas las personas con aceite. De oídas lo había oído. De oídas lo había oído. Mas ahora mis ojos lo ven. Y bendito el día que el Eterno abrió mis ojos y mis oídos para ver que estaba en pecado y arrepentirme a tiempo y hoy poderte traer esta palabra. Muchas personas escucharon del Señor a través de la gran ramera de Babilonia, a través de la iglesia católica. Hermano Keibo, ¿cómo usted puede decir eso? ¿Usted no se acuerda de Rahab, la ramera? Una ramera que fue el instrumento que el Eterno utilizó para que Josué, Caleb y todos los espías de Israel pudiesen tener la victoria. ¿Usted no se acuerda de eso? Y ellos le dijeron, bueno, tendremos misericordia de ti porque tú nos escondiste aquí. Ellos escondieron los papiros, ellos se robaron todo, ellos se robaron todo y lo tienen sepultado en el Vaticano. Pero a través de eso que ellos se robaron, esa prostituta tiró un lienzo, una tela roja por la ventana para decir, aquí es donde yo vivo, no me vayan a destruir mi casa. Y ellos entraron y ganaron, tuvieron la victoria a través de esa gran ramera, a través de la ramera. La gran ramera es alusivo a eso. Pero ella va a tener su castigo.
su justo juicio. Está escrito en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Ella va a tener su justo juicio. Jeremías y Isaías, allí está su justo juicio. Y luego en Apocalipsis, ese justo juicio de la gran ramera por todas aquellas personas que ha asesinado, millones y millones de personas que asesinó en la hoguera, inocentes, niños, atrocidades incalculables que ha hecho. Pero fue utilizada para que tú pudieses escuchar del Señor a lo lejos. Ahora te toca verlo con tus ojos y ser parte de Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo escuché del Señor, yo escuché. Muchas personas también dicen, pero cuando yo voy a la iglesia yo siento la presencia de Dios y lloro y tiemblo y me quebranto. Cuando usted va para un concierto de rock o para un concierto de vallenato o a un concierto de corrido o lo que sea, la gente se desmaya de la emoción y lloran y tiemblan y se desmayan. Se desmayan también, eso lo puede sentir cualquier persona en cualquier espectáculo con sonido, con iluminación, con efectos especiales. Entonces, si tú dejas de transgredir la ley, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas va a prosperar. Todo, pero tú tienes que volver a las sendas antiguas. Tú tienes que seguir los pasos de Yeshua HaMashiach. El 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son los transgresores de la ley. Son como el tamo que arrebata el viento. Son como una hoja seca, como una pluma que se las lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Cómo que se levantarán? Los justos se levantarán. Se levantarán erguidos, serán coronados, serán premiados. Pero los malos no, los transgresores de la ley no. Ellos no se levantarán en el juicio, sino que serán juzgados para condenación de perdición. Ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos. En la congregación de los justos solo habrán justos. No habrán transgresores de la ley. Número 6. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yahweh conoce a sus hijos. Yahweh conoce, el pastor Yeshua es el pastor, él conoce a sus ovejas y a cada una llama por su nombre. ¿Cómo que cada una llama por su nombre? Se conoce el nombre de todos. Porque todas escuchan su voz y lo siguen. Sigue los pasos de Yeshua HaMashiach. Sigue los pasos de Yeshua HaMashiach. Porque solo así podrás ir al Padre. De resto, el Padre simplemente no te verá. Y el día de mañana, cuando estemos frente al altar del gran trono blanco, buscarán en el libro de la vida, buscarán tu nombre y él dirá, pero no cumplió mis leyes, las transgredió todas, iba todos los domingos a la iglesia y se burlaba y decía, este es el día del Señor, nunca me hizo caso. Siempre quiso hacer las cosas a su manera. Apártenlo de mí, hacedor de maldad. Échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. No lo conozco.
medita en estas palabras y arrepiéntete de transgredir la ley. Vuelve a las sendas antiguas. Shabbat Shalom.